buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de qué parte del mundo estén viendo este video. El día de hoy se hace presente el Arcángel Miguel para traernos un mensaje referente a la alimentación dentro de esa preparación y esa evolución espiritual que cada uno de nosotros tenemos, ¿verdad? Sobre todo en esta época donde nosotros nos estamos preparando o hay mayor cantidad de personas inclinándose más hacia la espiritualidad que hacia las religiones, aunque falta mucho todavía, ¿no? Falta muchísimo porque todavía podríamos decir que somos un porcentaje muy pequeño lo que estamos en este camino, ¿ok? Pero bueno, vamos a ir, sabemos que vamos evolucionando y que la energía de la Tierra y del universo entero nos está acompañando y nos está ayudando a seguir adelante y a evolucionar mucho más rápidos en este proceso que llamamos espiritualidad, ¿verdad? O el desarrollo espiritual, desarrollo de conciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando estaba preguntándole al Arcángel Miguel por, por aquel tema por la cual hoy yo tenía que hablar, y él me hizo énfasis en esa parte, ¿no? Lo que tiene que ver con, con la alimentación. ¿Okay? ¿Por qué? Porque hay personas, bueno, hay dos bandos, ¿no? Donde dicen, no, que tenemos que ser veganos, ¿ok? No podemos comer carne, o las carnes rojas no, carnes blancas sí, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en vista de esas disyuntivas o de esas incertidumbres que nacen en cada uno de nosotros, que si será bueno o no será bueno, aquella duda, ¿no? Si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Entonces, él sabe que hay muchas personas en este momento preguntándose lo mismo, ¿no? Y entonces es importante que traigamos ese tema el día de hoy para que así entonces aquellas personas que tengan sus dudas o estén indecisos de qué es lo mejor o qué es lo peor o no sé, tengan esa disyuntiva en su vida, ¿verdad? De no saber qué hacer. Entonces puedan tener un panorama mucho más claro de lo que realmente los ángeles o los seres de luz o Dios, primero que nada Dios, realmente nos dice a través del Arcángel Miguel para que así nosotros estemos mucho más tranquilos y tengamos esa paz tanto espiritual como en nuestro corazón. ¿Okay? Entonces, vamos a ir al mensaje, pero antes te voy a pedir que te suscribas, que le des like al video, que lo compartas, ¿okay? Que comentes aquí abajo qué piensas tú con respecto a este tema que el día de hoy el Arcángel Miguel nos trae a cada uno de nosotros. Muy bien, entonces vamos al mensaje, vamos a ver qué nos dice el Arcángel Miguel referente a este tema. El Arcángel Miguel inicia hablando de que a pesar de que este tema de, sobre la alimentación en la espiritualidad se viene comentando e inclusive escribiendo mucho con respecto a esto, ¿no? Que cómo afecta la alimentación a la espiritualidad o la espiritualidad bien llevada, cómo debería de ser, ¿no? Se debería de comer carne, se debería de comer o azúcares, o se debería de comer vegetales únicamente, etcétera, etcétera. Entonces, a pesar de todo esto, ¿verdad? De que eso tiene años en el mundo y muchos han escrito, otros han canalizado, otros han bueno, le han obedecido a su alma, a su cuerpo, ¿no? Y entonces el Arcángel Miguel inicia diciendo de que la espiritualidad no se ve afectada según lo que el ser humano consuma. ¿Por qué lo dice? Porque él habla de que el trabajo espiritual no depende de un vegetal o depende de una carne o de un tipo de alimento en particular. Es verdad, dice él, es verdad que hay ciertos alimentos que tienden
a dañar mucho más rápido nuestras células, ¿ok? Las células del cuerpo físico, ¿ok? Se pueden ver afectadas dependiendo del tipo de alimentación que tengamos cada uno de nosotros. Pero la alimentación favorece o daña es al cuerpo físico. La espiritualidad es únicamente que descubrir en cada uno de nosotros que Dios está ahí, que Dios habita dentro de nuestros corazones y que nosotros no tenemos por qué preocuparnos tanto por la alimentación, ya que Él me hace saber de que el ser humano todavía no está tan evolucionado como para dejar de consumir ciertos alimentos. Él me hace ver y me muestra que el ser humano se compone de dos partes, de una parte física y una parte energética o espiritual. Que habrán personas quienes se sientan mejor consumiendo algún tipo de alimento y otros se sentirán mejor consumiendo el otro tipo de alimento que no consume esta persona, pero todo va a depender de cómo tú o tu corazón o tus sentidos te vayan mostrando y te vayan hablando de que es un momento de hacer un cambio en tu vida. O simplemente no sientes ese llamado a realizar ese cambio y continúas con tu hábito. ¿Ok? Todo aquello que ustedes, dice el arcángel Miguel, todo aquello que ustedes ya conocen como alimentos basura es lo que realmente deberían de parar y consumir todo aquello que sea realmente orgánico y natural. Es verdad, dice el arcángel Miguel, es verdad que el ser humano ha venido evolucionando y ha venido cambiando muchos hábitos en su vida. Y han venido también agregando y modificando muchos de esos alimentos que hoy día consumen. Pero él habla de que el ser humano a nivel espiritual, a nivel físico, a nivel de conciencia, todavía no está preparado para apartarse de ciertos alimentos y dejar de consumirlos. Él me muestra y me habla de que el ser humano va a alcanzar esa perfección, pero que todavía en estos momentos no es el indicado como para tomar ese tipo de decisiones. O no todo, o no para todo, será igual. Todo va a depender de cómo tú, tu organismo, tu cuerpo, tus células vayan anunciándote y te vayan mostrando que es el momento de hacer un cambio alimenticio en tu vida. ¿Ok? Entonces, el arcángel Miguel, de hecho, me muestra que hay personas quienes se sienten muy bien consumiendo únicamente que vegetales, pero hay otras que se ven mal cuando únicamente están consumiendo ese tipo de alimentos. El arcángel Miguel también me hace saber que cuando la persona se inclina más hacia un lado de la balanza o hacia el otro, es porque tanto sus células como su energía les está pidiendo y les está exigiendo algún tipo de alimento dependiendo de las necesidades que su organismo le esté mostrando.
también me habla, somos seres duales. Me muestra que aquellas personas quienes requieren de pronto elevar un poco más su estado energético y elevarse en energía y en conexión con el mundo energético, requieren más o van a sentir ese llamado por conectarse más con los vegetales o consumir mucho más esos vegetales. Hay personas que su nivel de energético está muy elevado y tienen muy buena conexión con el campo espiritual, con el campo energético, con Dios, y requieren arraigarse más o enraizarse más a la madre tierra, como para conseguir ese equilibrio. Y los alimentos que nos ayudan a enraizarnos más con la madre tierra tiene que ver con las carnes, ¿okay? Sean carnes rojas, blancas, las que sean, ¿okay? Nos van a llevar a enraizarnos más con la madre tierra, ¿okay? Pero es importante que sepamos, nos lo dice el arcángel Miguel, es importante que sepamos y tengamos en cuenta que no para todos va a ser igual. De repente yo me siento muy bien comiendo carne, otros no se sienten muy bien comiendo carne y necesitan más bien de los vegetales para poder elevarse un poco más su energía y conseguir un equilibrio en este mundo, ¿ok? Con la parte espiritual y la parte material. Muy bien, es importante que tengamos en cuenta esto. ¿Por qué? Porque a veces, bueno, entramos al mundo de la espiritualidad y comenzamos a trabajarnos, cosa que está muy bien, ¿ok? Está muy bien. Comenzamos a trabajarnos, comenzamos a meditar y estudiamos esto, estudiamos lo otro y comenzamos nosotros a proyectarnos dentro de ese mundo espiritual. Pero creemos que la obligación es consumir algún tipo de alimento en específico. Y lo que me está diciendo o me está haciendo ver el arcángel Miguel, que no debemos realmente sentirnos mal porque de pronto estamos consumiendo carne. ¿Ok? El arcángel Miguel habla de que es cierto, ¿ok? Es cierto que en la carne que nosotros consumimos o que tendemos a consumir, muchas veces viene con esa energía de dolor, ¿no? Del animal, la cual estamos consumiendo o la cual fue sacrificado. Es verdad, viene con esa energía de dolor, pero que nosotros a través de nuestra oración, a través de nuestro agradecimiento, a través de nuestra conciencia, donde entendamos que ese animal llegó a este mundo también para cumplir con un rol y que Dios lo permitió de cierta manera para que nosotros pudiéramos evolucionar y que ellos han dado su vida para podernos alimentar a cada uno de nosotros. Cuando nosotros entendemos esa parte y cerramos nuestros ojos y hacemos la oración para agradecer por los alimentos, estamos también limpiando a ese animal de esa energía de dolor. Muy bien. Entonces, es importante que nosotros tomemos en cuenta esa parte que la religión hace muchos años atrás también nos vino enseñando y adoctrinando, donde nosotros antes de consumir los alimentos teníamos que agradecer a Dios por esos alimentos y bendecir esos alimentos. Y al bendecir esos alimentos estás quitando esa energía de dolor que pudo pasarse o quedarse en esa carne a través del sacrificio de ese animal. Muy bien. El hombre, el ser humano, la humanidad, está en un proceso
de reconocer cada una de esas partes referente al cuidado y al amor que se le pueda dar a un animal en especial, en específico. Pero están en el proceso. Estamos en el proceso de reconocer apenas que estamos en un momento intermedio de la evolución de la humanidad, donde algunos ya están reconociendo esta parte y su organismo de manera natural le está pidiendo algunos de esos dos alimentos o el alimento que no tiene que ver con la carne animal, sino con la parte vegetal. Y entonces les surge de una manera mucho más fácil y sencilla y se adaptan rápidamente a ese tipo de alimento. ¿Ok? Entonces, ellos hablan de que mientras uno reconozca que Dios está en todo y en cada uno de estos procesos, nosotros vamos a colocarle luz a cada una o a cada proceso que nosotros estemos llevando a cabo dentro de ese desarrollo espiritual. Muy bien. ¿Por qué? Porque él me hace verle, bueno, en este momento de repente, si yo me voy a comer un mango, una fruta, y creo que comer esa fruta es mala, o sea, es algo malo comerme esa fruta, entonces yo le estoy poniendo esa energía a esa fruta, de que es malo para mí. Y cuando me la coma, cuando la ingiera, entonces toda esa energía la voy a llevar dentro de mí. ¿Ok? Y es la que va a afectar de cierta forma al organismo de nosotros, por más que las frutas sean algo muy sano. ¿Ok? Entonces, él habla de eso, habla de qué tipo de conciencia le estás poniendo tú a eso. ¿Estás comiendo únicamente por saciar una necesidad o estás comiendo con conciencia? ¿Estás comiendo desde el miedo o estás comiendo desde el agradecimiento? ¿Ok? Entonces, todo va a depender de ese amor que tú le pongas a ese tipo de alimentación que estés consumiendo en un momento dado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en el momento en que nosotros le colocamos ese amor sublime a los alimentos, estás limpiando el animal de esa energía de dolor o de ese trauma que pudo haber vivido y a la vez estás colocando luz para ti. ¿Ok? Vas a colocar luz en el alimento y luego ese alimento va a alimentar cada una de tus células de esa luz que tú le has colocado. De eso me habla el arcángel Miguel. ¿Ok? Entonces, en la medida en que nosotros podamos entender este proceso, nos vamos a sentir mucho más libres, ¿ok? Mucho más libres y no vamos a estar alimentándonos desde el miedo o desde el dolor o desde aquella creencia de que todo nos va a hacer daño y que nos está matando poco a poco. No. O sea, mientras nosotros le coloquemos esa energía negativa a los alimentos, es cuando más daño nos va a hacer, porque somos nosotros los que le estamos colocando esa energía. Es como el agua. Tú puedes tener un vaso con agua, pero si a esa agua tú le dices cosas negativas, si tuviéramos, bueno, por ahí hay muchos experimentos, eso lo hizo un japonés, que cuando le colocaban, le decían cosas negativas al agua, en las moléculas que se formaban en esa agua eran moléculas totalmente distorsionadas. ¿Okay? No había una coherencia, no había un equilibrio, una armonía dentro de esas partículas. En cambio, el agua, donde se le decían cosas bonitas y se le decían cosas, mensajes de amor,
se le hablaba y se le decían palabras de amor, esa agua, cada partícula de ella era totalmente coherente, había una geometría perfecta en esas partículas. ¿Ok? Entonces, es como tú estás viendo la situación. ¿Ok? Si yo sostengo un vaso con agua y tengo miedo o estoy peleando con otra persona y me voy a tomar esa agua con esa rabia y esa discusión y esas palabras de insulto de un lado y del otro, entonces todo eso me lo voy a tragar yo, ¿ok? Todo eso va a quedar grabado en esa agua. Por eso es que cuando se bendice el agua tú te la puedes tomar, el agua tú te puedes bañar con esa agua, te va a limpiar, te va a purificar. Y si te la tomas, va a regenerar cada célula de tu cuerpo. Eso es hacer las cosas desde la conciencia. O sea, hacer o tener o tomar la decisión de hacer el proceso que quieras hacer desde la conciencia y no desde la rabia, desde la inconsciencia, desde ponerle energía negativa a cada situación que puedas estar llevando a cabo. Imagínense un cocinero, ¿verdad? Que está en la cocina, está preparando unos alimentos y está discutiendo con el ayudante, por ejemplo. ¿Qué va a pasar con esos alimentos? Esos alimentos va a llevar energía de ese tipo. Y el que consuma esos alimentos le va a caer mal, va a tener indigestión, le va a doler el estómago, le va a dar diarrea, todo eso porque esa energía se la está consumiendo. ¿Ok? Esa energía se la está consumiendo. El arcángel Miguel también me habla de que todos nosotros estamos entrando en ese proceso, en un proceso de progreso y de evolución espiritual, donde cada día vamos a ser menos dependientes de la alimentación, no solamente de las carnes, sino también de la parte vegetal. Porque a medida en que nosotros evolucionemos a nivel espiritual y de conciencia, nos vamos a dar cuenta que podemos alimentarnos de otra manera sin la necesidad de ingerir algún alimento. ¿Ok? Porque hay una energía universal, hay un alimento universal que nos puede, nos nutre, pero como nosotros todavía no somos conscientes, entonces no vemos de qué manera nos está favoreciendo. ¿Ok? Entonces, el hombre todavía, el ser humano, todavía no ha entrado en esa fase de, de hacerse independiente de tanto de las carnes como de los vegetales. Y por ahora, todavía nosotros necesitamos de ellos. ¿Ok? Entonces, no nos sintamos mal por el hecho de que, bueno, tenemos que comer pollo o tenemos que comer carne, y entonces, pero es que el animalito está sufriendo y nosotros nos vamos a comer ese sufrimiento, ese dolor y esa cuestión, no. O sea, realmente no se trata de eso. Se trata de que le pongamos conciencia a esa alimentación. Y en la medida en que le pongamos conciencia a nuestra alimentación, todas esas energías de dolor, todas esas energías que de pronto ha quedado en esa carne, la vamos a poder limpiar cuando bendecimos los alimentos, cuando lo agradecemos desde nuestros corazones, le agradecemos a Dios principalmente y al animal que nos ha brindado ese alimento. ¿Ok? Entonces, este es el mensaje que el Arcángel Miguel el día de hoy nos quería entregar. Es un mensaje muy bonito porque a veces nosotros tenemos esas dudas, ¿no? Y la duda es la que nos lleva a nosotros a
colocarle esa energía negativa a las cosas. ¿Ok? Entonces, vamos a alimentarnos de manera consciente. ¿Ok? Si el cuerpo te pide que necesitas carne, come carne, pero hazlo desde una manera consciente, agradeciéndole a Dios principalmente y al animal. Si el cuerpo no te pide carne, sino te pide vegetales, entonces aliméntate de esos vegetales, ¿ok? Y agradecelos también. Agradecele a ese vegetal y agradecele a Dios principalmente. Muy bien. Entonces, bueno, este es el mensaje y creo que es un mensaje muy bonito, la cual le agradezco mucho porque a veces nos ocurre eso, ¿no? Le ponemos esa duda, ¿no? A lo que estamos haciendo, a lo que estamos ingiriendo. Pero también nos aclaró de que todos aquellos alimentos que nosotros mismos reconocemos como alimentos basura, entonces eso sí tenemos nosotros que dejarlo, ¿eh? Dejarlo a un lado. Muy bien. Una vez más te pido que le des like al video, que te suscribas al canal, que lo compartas para que así otros también puedan llevarse el mensaje que el Arcángel Miguel el día de hoy nos ha entregado. Un gran abrazo, que Dios te bendiga y te prospere en todo lo que hoy te dispongas a hacer. Gracias, gracias. Gracias.